No. ¿Qué vamos? Buenas noches. Agradezco que estéis ahí los que os conectáis para escuchar estos comentarios sobre las enseñanzas de Buda. Algunos de los que han estado en la sesión anterior agradecen a la Sangha su acogimiento, que les ayudó a experimentar las enseñanzas de Daidor sobre la sesión, durante la sesión. Extenuados por la concentración de la atención para seguir las instrucciones, no solo escuchando, sino andando, comiendo, hablando, etc. ¿Ha entrado alguien más? Salomé. A ver, léeme otra vez quién está. Me extraña que no hayan entrado algunos. Ichinen, Shinkai, uno que no ha puesto nombre, Dosen Ikugyo, Dantoku Yusu, Gen, Sosin, Muchi, Árbol, Fui, Gisai, Arquímedes, Esin, Buso, Salomé y Anne-Marie. Gas. Y Shirio, Kosu, no están. Kusu ha estado pero ha salido. ¿No? Ahora no está pero ha estado. Salomé, Gas. Bueno, los monjes budistas de Birmania, hoy Myanmar, en Rangún, junto con miles de personas, se han pronunciado por la reconciliación y contra la dictadura militar a favor de esta valiente mujer Aung San Suu Kyi, confinada en su casa desde hace años. Cantaban todos juntos y sentados, recordaban a Gandhi, dispuestos a morir, que todos los seres de la tierra puedan ser libres del dolor, el miedo y la pobreza. El ejército mató a varios. Me suena haberos leído ya este comentario sobre el zazen, pero tampoco vendrá mal. Decía: saludos a los que en este momento o en otro diferido se unifiquen en el zazen. Era del día del zazen. En una solamente, los que os conectáis desde lejos, en otras comunidades o en otros países, recordad que este Zen no es una religión, ni Buda es considerado
un Dios entre nosotros, ni hay rezos, aunque sí sutras antiguos y sabias recomendaciones que son las que recitamos o cantamos. Así es como ocupamos, alguien preguntaba sobre esto, un lugar en el cosmos, practicando las enseñanzas de Buda. Y esta práctica nos enseña a continuar dando pasos en la protección de la vida, de los seres, de las plantas, de los animales, de los humanos. Y hay que añadir que los rituales, algunos han hablado de tener cierta prevención a los rituales, no son más que ejercicios de atención, precisión, paciencia y la gran práctica realización ocurre a lo largo de todo el día. Algunos de los que se conectan leen hace poco tiempo no acaban de comprender que la práctica es una manera de vivir todas las situaciones diarias. Se trata de llevar el espíritu del zazen a la vida cotidiana, a los hechos, repito, hechos, no conversaciones, sino hechos, llevando el espíritu del zazen a los hechos cotidianos más elementales. En una sucesión interminable de profundización en la conciencia de nuestra naturaleza, ayudándonos de los 6 paramitas, las 6 disciplinas de Daidoji, el óctuplo sendero y el zazen. Así que hay que hacer ese esfuerzo de concentración de la atención de los sentidos en cada momento. Acción concentrada en cada momento del día, estemos haciendo lo que estemos haciendo, es igual. Para el cuerpo no hay diferencia, para los sentidos no hay diferencia porque no hay intelectualidad en el sentido de objetivos. David ha entrado. ¿Alguna pregunta? Game no tiene audio ni vídeo. Pues él sabrá. Siempre dices lo mismo, conéctate otra vez, ¿no? A ver, sobre la iluminación. A un gran maestro le preguntaron qué diferencia había entre un durmiente y un despierto. Y dijo, ninguna. Desde el punto de vista de la budeidad, ninguna. Una cosa es que la budeidad esté de manera congénita en nosotros y otra que la alimentemos y emerja como sabiduría de la propia naturaleza, pero desde el punto de vista de la budeidad no hay ninguna diferencia. Hay solamente una, si cabe, que es que el ignorante no sabe que es un ignorante y el despierto sí sabe que es un despierto. No digo que es un despierto, sino que el despierto sí sabe que es un despierto. ¿Alguna cosilla?
¿Alguien más? ¿Ha entrado? No. Sobre el SIDA, una buena noticia. En Sudáfrica, precisamente, se ha logrado un gel con retrovirales barato para colocar en vagina antes y después del coito, que está evitando el 50% nada menos de los contagios. Una gran noticia. David, gracias. Toma de refugio, renovación de votos bodhisattvas. Entrando en el templo, en la puerta del corredor a la izquierda, pone algo parecido a esto: no se puede ayudar a quien no reconoce su ignorancia y sigue dialogando con sus penas o sus amores dentro de su cabeza, como si fueran dos personas. Así comienza la humildad y continúa esa humildad pidiendo ayuda y siguiendo las instrucciones y abriendo camino para otros, colaborando en la marcha de una sangha y sobre todo realizando la teoría. La teoría es bonita, inteligente, atractiva, sugerente, todo lo que queráis, pero es solo teoría, son palabras. Ahora hablaré un poco más de ello. Sin práctica es nada. Es, como ahora explicaré, mejorar el ego, reforzar el ego. He nombrado la humildad. Esto me suena a ya comentado. Oímos decir vulgarmente, siempre hay una razón para vivir. Esto lo oímos desde niños. Y si no la hay, si no hay razón alguna, ¿por qué hemos de racionalizar el asunto de vivir? Si es innecesario, así lo creemos en el budismo zen, y en este caso hay humildad y comienza la vida, no la depresión. Cuando ya no hay razones para vivir es cuando se pone uno a vivir de verdad. Mientras haya razones, mal asunto, el ego dirige. No se trata de apegarse a nuevas cosas o agarrarse a clavos ardiendo, sino ceder a la propia naturaleza. Acertado o erróneo, solo un sueño, solo es un sueño. ¿Qué significado tiene la humildad para el ego? Ya no importa. El origen de la compasión y de la lucidez es otro. No es el ego quien tiene que decirlo. No es el robot, no es el disco duro. Eso es electromecánica, electroquímica. No es cosa del ego la vida. ¿Algún comentario? Por si Isuso han entrado. Bueno, de la mano. No es cosa del ego la orientación. Abundando en esto, ideas falsas son las que no se acompañan de la práctica.
práctica, realización. Practicar es realizar las teorías, las instrucciones. Una vez más os diré que os estoy engañando. Pero si lo comprendéis, no voy a poder engañaros. Estoy hablando de algo de lo que muchos no tenéis experiencia. ¿Por qué lo hago? Para que vuestro cerebro lo recoja, independientemente de vuestra voluntad, y se reestructure, comience el camino de la reconstrucción, reestructuración. Esta es la fórmula, hablar de la teoría, la fórmula blanda del budismo zen, que es razonable, empírica, científica, es decir, lo que se refiere a los sentidos, al cuerpo, que se explica hasta donde se puede explicar, y con ello, con todo esto, mejora mucho el ego, pero no es trascendido a una mayor profundidad de conciencia, una mayor profundidad que llamaremos global, holística, y se acompaña de intensidades variadas en la lucidez, en la inteligencia, es decir, más allá del conocimiento, hacia la sabiduría. Es una ingenuidad decir, como hace poco he oído, que estamos en la era del conocimiento, que hay que cambiar los métodos educativos. Si seguimos en el conocimiento, estamos perdidos. No hay profundización. Es lo que decía Dogen. El conocimiento es los ojos horizontales, superficie, superficialidad. Así seguiremos sin saber vivir. Solo si profundizamos la nariz vertical, entonces podemos llegar a alimentar nuestra propia naturaleza antes de los conocimientos, antes de las palabras. A eso lo solemos llamar sabiduría. La mayoría de las religiones y filosofías pueden mejorar el ego cultural, el ego de esa sociedad. Mejorar en los aspectos cívicos, sensibles, practicar algunos más la generosidad, pero no se pasa de ahí. Porque la budeidad, la propia naturaleza, quedan al margen de lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo, condicionado al placer, a la huida del dolor, como decía Buda. Es un escaso desarrollo de la mente-espíritu. Así que tratad de discernir esto, en qué consiste el engaño. Bien está, como digo en los libros, familiarizarse con la teoría, con otras palabras, pero las valoraciones, para seguir utilizando palabras del diccionario, del ego,
Las valoraciones no tienen nombre en la profundidad. Y es esa sabiduría de nuestra propia naturaleza quien nos sugiere la lucidez del comportamiento en cada momento. Una vez más es oportuno recordar la caligrafía esta del maestro nodita, el honorable Soden Suyu, ya fallecido. Está bien ayudar a los demás, está bien, bien entre comillas, bien ocuparse de uno mismo, pero lo mejor es seguir el camino de Buda. El otro día comentaba esto sugiriendo que son 3 niveles de conciencia diferentes, variados por lo menos, y a mayor profundidad queda incluido todo lo de la mayor superficialidad, para ser, como las lentejas, escogido, eliminado, superado. Así que insistir en los valores del ego o traducir con los valores del ego la experiencia de nuestra propia naturaleza es continuar en el error. Si continuamos con el aumento de conocimientos, aumentarán nuestros errores. Luego hablaré de los viajes en la misma dirección, que nos hacen cada vez más tontos. ¿Por qué? Porque aumentan la información. ¿Y la información quién la utiliza? ¿O qué la utiliza? ¿El robot? ¿Alguna cosa? Tiene el sonido. Gaso por los pantojos, sensei. ¿Los que están de pie o los que están acostados? Los que no están, gaso. Acordaos de probar la jibia con patatas y recomendar la mejor receta que encontréis. Acordaos de que la jibia debe ser cocida antes y durante más tiempo, que se pone muy dura. Y después mezclarla con las patatas, con pimientos verdes, con otras verduras que os parezcan oportunas. Con espinacas, por ejemplo. A ver, algo sobre A mi manera. Hay una canción, ¿no?, de Frank Sinatra, A mi manera. Todos nos descubrimos en las primeras intervenciones, cuando asistimos a una sesión. Pensar, hablar, discutir, opinar, oponerse, son posiciones incorrectas por personalizar con la propia experiencia, la experiencia individual, haciendo gestos, haciendo ruidos, es decir, subrayando el propio ego en lugar de armonizar, unificar. Pero claro, es que armonizando y unificando se pierden los límites del ego.
Y hay resistencias importantes para eso. Yo no quiero dejar de ser yo. Adelantarse, retrasarse, ser imprecisos en las medidas, todo a mi manera. Esta es la actitud mundana, competitiva, de autoafirmación. No es la actitud apropiada del que busca aprender, cambiar. Contradicción típicamente dualista. El ignorante da lecciones. ¿Alguna cosita? ¿Cuántos hay? 21. Me has dicho que Muchi estaba, ¿no? Sí. Ya os han llegado las recetas para el estreñimiento de los bizcochitos y de las galletas. Si nos acostumbramos a cocinar nuestras propias cosas y comprar los productos libres de radicales, oxidantes, conservadores, en fin, cosas, estabilizadores, todas esas porquerías artificiales que fuerzan los procesos naturales, si escogemos los materiales ecológicos y los cocinamos, haremos una práctica magnífica, muy directamente o identificada con la propia naturaleza, lo cual nos ayudará a introducirnos en el cosmos, a descubrir, a que ese cosmos nos descubra. Esto no son palabroides, es así, lo sabe todo practicante. Ser aleccionados por la sabiduría de nuestra propia naturaleza y descubrir nuevos aspectos de lo que es formar parte del cosmos. Así que participar de esos productos o materiales ecológicos, por supuesto, si cada uno los cultiva en su tierra, en su balcón, en su terraza, todavía mucho mejor, pues elaborados en forma de bizcochitos o de galletas y tomados después de cada comida uno, veréis cómo se regulariza la digestión, la absorción, la desasimilación, y os pondréis más contentos de lo que antes estabais. Os recuerdo la enorme utilidad de utilizar la pera esa de goma con agua templada y una gota de jabón. Acostumbrarse a eso y poner una palangana y mirar los excrementos es otra práctica importante para saber no solo hacer bien las cosas, sino cómo marchan por dentro. Arquímedes Gaso. Arquímedes no, léelo bien. Arquímedes. Un Gaso, y ha entrado alguien que no ha puesto el nombre. Bueno, pues bienvenido. ¿No me contáis nada? ¿No preguntáis nada? ¿No afirmáis nada?
Bueno, pues algo sobre la impaciencia. Ishio y Kusu siguen sin estar. Hay algunos que no han puesto nombre. 2. Que pudieran ser, sería raro. Sobre la impaciencia. Todo pasa, se renueva, cambia, lo queramos o no. También la paz, el dolor, la felicidad, la iluminación y hasta la vida pasan. No todo el mundo lo sabe. No todo el mundo se monta en esta ola del cambio. Mucha gente sufre los cambios, es decir, los vive con dolor. Por ejemplo, la vejez y todas las cosas que lo acompañan. No estamos conformes o no están conformes con ese proceso de deterioro. Pero es que la mayoría no lo quiere saber. Y otro paso más es algo que ya he comentado. Puedes hacer estas reflexiones, se pueden aceptar porque son razonables, pero si no se realizan con la práctica, no sirve para nada. El ego volverá a engañarnos, a disimular, a vestirlo con ropajes de irrealidad, de ilusión, de falsedad, de engaño. Gaso. Soy Sirio y te dije Gaso por los trampantojos. Estoy desde el principio. Ah, tú me lo leíste como Ichinen, ¿verdad? No. Sí. No. Aquí no ha puesto nombre ella. Bueno, pues dejémoslo en Paraburcios de Carandonda. Ha entrado sin ponerte nombre, le dije Curio. Sí, pero no sigas por las ramas. ¿Qué más? Así que en el Zen se dice que cuanto más viajes y más leas, más tonto te vas a volver. Los durmientes dicen lo contrario y lo llaman con razón, su cultura robótica, que costará mucho sobrepasar. Lo bendicen, aspiran a ello. Leer y viajes es muy bueno para el que quiera destacar en la sociedad durmiente, pero no para el que busque el despertar, porque tontamente aumenta la información, ya lo dije antes, y el entretenimiento que fortalecen el ego. Así que no dependamos, no aspiremos al despertar para hacer el bien de nadie, sino por el desequilibrio general.
Es decir, la propia naturaleza, la sabiduría de la propia naturaleza, sugiere un tipo de respuestas, de acciones, frente al desequilibrio de la masa de durmientes. Visto desde un punto de vista práctico, utilitario, es fácil ver esa desviación en el sufrimiento, que es una consecuencia de tal desviación, una consecuencia destructiva propia de las malformaciones de la naturaleza, que afectan al sujeto y a quienes le rodean, seres vivos o inertes de toda clase. Así que el desequilibrio es una percepción de la propia naturaleza, de su sabiduría, no es una decisión voluntaria, no es una acción racionalizable. Es decir, no hay un porqué ni un para qué que no sea restablecer el equilibrio allí donde no hay. Visto en términos ecológicos, cualquier ausencia en el nicho correspondiente de una especie es arreglada sustituyéndose las especies, corriéndose el puzzle, girando, podríamos decir. Ahora estamos viendo un acontecimiento general terrible de desgobierno de la naturaleza por influencia humana, pero un ejemplo muy concreto es el de las abejas. ¿Qué vamos a hacer si las abejas siguen muriendo como están muriendo? Por toda una serie de motivos electrónicos, las antenas, los móviles, las televisiones, interrumpen sus propias comunicaciones y se desorientan, no pueden volver a casa. Un virus ha sido encontrado recientemente, el virus de la disminución de las defensas. Lo mismo que ocurre en el SIDA, en cánceres, la varroa, un parásito. Es decir, la conjunción de una serie de factores minan la salud y las muertes se hacen masivas. Y cuanta más concentración hay, como es en las colonias que llamamos de las abejas, que llamamos colmenas, se multiplican a pesar de poder producir con su saliva antibióticos, antisépticos. Las abejas, como lo hay en la miel, por eso la miel no caduca nunca, pues la mortandad se hace mayor. Un dato importante, hace siglo y medio había 1.000 o 2 siglos, 1.500 millones de habitantes. Y en siglo y medio hemos pasado a 7.000 millones y medio. Si lo aplicamos, lo que hemos aprendido de la mortalidad de las abejas a esta colonización exagerada
de la tierra por parte de la especie humana, desplazando a plantas y animales para ocupar sus espacios, pues la naturaleza no puede resistirlo. Así que no ayudamos al despertar para el bien de nadie. Esto se lo preguntó un maestro, el maestro con el que estudió antes de irse a Eisai, me parece que era. Antes de irse Dogen a China, al volver, entre otras preguntas, ¿qué traes?, etcétera, los ojos horizontales, raíz vertical. Dogen dijo, pues el auténtico Dharma, el auténtico Zazen, la auténtica puerta de entrada a la budeidad. Y Eisai le dijo, ¿y eso para qué? Pues para ayudar a la gente. ¿Y para ayudar a la gente, para qué?, le preguntó. Y Dogen contestó con un silencio. Con un gran silencio. ¿Para qué ayudar a los demás? Es una actitud ética la de la ayuda. El médico ayuda, el bombero ayuda, el policía ayuda, el funcionario ayuda. Quizás en el fondo la respuesta sea la misma, muy en el fondo, porque eso son manifestaciones de la ayuda a la misma especie, o por lo menos a una parte de la misma especie. Por ejemplo, en los 350 millones de la Unión Europea, 80 padecen pobreza. Es decir, que la ayuda es selectiva. Estas cosas pueden hacer pensar. En ningún terreno de las plantas o los animales que yo sepa se discrimina a unos y a otros. Sí que hay categorías, podríamos decir, según el atractivo, la fuerza, el sexo, etc. Pero hasta el punto de relegar, de discriminar, de eliminar, de echar, de incluso exterminar, pues que yo sepa no. Sin embargo, las hormigas, que las hay de 1000 clases y que elaboran 1000 funciones, sí son esclavistas, sí raptan, de las maneras más sutiles, agentes de otros hormigueros, de otras especies. De maneras sutiles quiere decir acabando con sus reservas alimenticias y haciéndolas dependientes, como hemos hecho los blancos en muchas culturas indígenas, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer los indios? Se ha ido el pájaro. Bueno, pues sí hay ejemplos en la naturaleza, aunque no es lo más corriente, de
exageraciones, pero no de estas malformaciones que yo nombraba y que suelo denominar de neurosis básica por enajenación en el ego, es decir, la adicción a los propios pensamientos, los propios sentimientos, esa subjetividad que nos parece acertada solo porque está en nosotros, pues eso yo lo considero una enfermedad, una cristalización. Ahí el cambio es muy difícil que ocurra. Aún así puede ocurrir. Porque como el Goroku aquel de los caballos, nunca se sabe qué puede traernos la vida. Bueno, y a mí se me han acabado los comentarios, de manera que os propongo dejarlo aquí o continuar con los vuestros. ¿Qué utilidad puede tener esto a los escuchantes? Y Sirio. Gaso, gran fe, gran duda y gran determinación. Hoy tienes el cuello muy azul, Gaso. ¿Anne-Marie está? Sí. ¿María Jesús? No. Y Chiné, la utilidad para vivir. No. Utilidad, en todo caso, querrás decir utilidad para practicar. La vida es una consecuencia de la práctica. O una identidad, depende de cómo lo veamos, pero ponerse a vivir es una cosa muy difícil. Si no pasas por la práctica, no me parece posible. ¿Qué opinas? ¿Cuántos? 21. Se han marchado. Alguno. Y Chiné, un Gaso, sí. Fijémonos que nos podemos engañar, nuestro ego cree saber la respuesta y no es esa. Y nos suena muy bien, porque el que está escuchando a su vez es nuestro ego. Eso es falso, es mentira. ¿Qué utilidad? Pues la de vivir. No. Ya nos engañó. Muchi. Este ha experimentado por primera vez alegría ante una pérdida al ser consciente de que el sufrimiento causado era significantemente menor. Gaso por las enseñanzas. A ver, léeme lo último, porque Causado era significantemente menor. no, antes. Alegría ante una pérdida al ser consciente de que el sufrimiento causado
era significantemente menor. Significativamente. Ya. El daño causado era significativamente menor. Es decir, El sufrimiento. ¿eh? El sufrimiento. Que el sufrimiento Era significativamente menor. Hay algo que no sigo sin entender. Léemelo otra vez. Este ha experimentado por primera vez alegría ante una pérdida. Punto, ¿no? No, todo seguido, al ser consciente de que el sufrimiento causado era significativamente menor. Gasto por las enseñanzas. De que el daño causado, de que el sufrimiento causado Sí, era significativamente menor. Pues sigo sin entender algo. El sufrimiento causado era significativamente menor. El sufrimiento causado por una pérdida era significativamente menor. Si las significaciones tienen el mismo origen que el sufrimiento, es decir, el ego, no lo puedo entender. Tanto las significaciones como los sufrimientos, si dependen del ego, yo diría que la alegría de la pérdida la alegría frente a una pérdida está directamente relacionada con la ausencia de significación. No hay significación, hay vacío. ¿Qué te parece? Y en el vacío es donde se percibe la alegría de la propia naturaleza, es decir, el que está en la propia naturaleza, en el momento en que lo está, sin significaciones, nota el bienestar, la alegría sin objeto, la solemos llamar. ¿Qué te parece eso? Me parece que en un momento de la pérdida no estabas y percibiste la alegría, pero cuando volviste a estar, interpretaste y dijiste lo que has dicho sobre la significación, etc. ¿Qué te parece? Mucho. Que antes hubiera sufrido mucho más ante esa misma circunstancia, y reconozco la utilidad de la práctica de las instrucciones. ¿Antes de qué? ¿De practicar, quieres decir? Antes de practicar, sí. Claro. Nueva pregunta. ¿Podría ser la alegría el resultado de no creerte un falso sufrimiento? Es decir, un sufrimiento causado por las significaciones para tu ego. Lo repito, ¿podría ser la alegría el resultado de no creer en tu ego y la interpretación que hacía tu ego de la pérdida? ¿Se entiende? Sí.
Totalmente. Ese creo que es el origen de la alegría. Dosini Kugyo se alegra de haber comprobado que con respecto a otras ocasiones, en el caso de esta pérdida, ha sufrido menos. Déjeme otra vez. Se alegra de haber comprobado. Se alegran. No, se alegra. A ver, se alegra. De haber comprobado que con respecto a otras ocasiones, en el caso de esta pérdida, ha sufrido menos. De esta pérdida, de una pérdida reciente, quieres decir, ¿no? Creo que habla sobre lo que escribió Muchi antes. No puede hablar porque la pérdida ha sido para Muchi, no para ellos, ¿no? Lo ha escrito ¿Quién? antes, Kugyo. Dantoko y Yusui. Bueno, Yusui. Esta cree que hablan de Muchi. Gaso. Pregúntaselo. Yusui, pregúntaselo. Gaso. ¿Es así, Dosin? Gaso. Ya está claro. El comentario ese de Kugyo ya no tiene lugar. Yusui Gaso. Más cosas. Si el ego nos deja colgados con nuestros apegos, es como un encadenamiento al techo con cada tema, con cada pérdida, ponemos los pies en el suelo. Es decir, nos libramos, nos liberamos de ese encadenamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, la vida mundana es una colección de enganches, de encadenamientos, que nos hacen sufrir y algunas veces disfrutar. Entonces, si no buscamos con la mente que busca el placer, no le buscamos y nos libramos de ese trabajo y a la vez las pérdidas se van sucediendo, el desenganche del ego, la adicción va disminuyendo. Es lo que Buda dijo, pues 10 ilusiones, pues 10 desilusiones. Una ilusión, una desilusión. Es decir, somos conscientes hasta las últimas consecuencias, que serían las de la liberación, de que no nos gusta sufrir. Repito, ¿seremos conscientes de que no nos gusta sufrir? ¿O el sufrimiento también es inconsciente?
nos metemos en líos sin darnos cuenta de que van a producir sufrimientos, porque todo cambia, porque todo aparece y desaparece, porque nosotros cambiamos. No sé si no lo he liado más. Nos gusta sufrir. ¿Eh? Que sí nos gusta sufrir. ¿Sí nos gusta sufrir? Porque nos metemos en... No, pero primero habría que responder a ¿nos gusta sufrir? Que cualquier persona razonable diría, no, a mí no me gusta sufrir. Bueno, pues entonces, ¿por qué te metes en líos? ¿Es que no sabes que los líos conducen al sufrimiento? Es decir, ¿a qué aspiras? ¿Qué buscas? ¿Qué andas buscando? Que consigues sufrimientos. O sea, ¿qué desorientación tienes que, como la palabra indica, desorientación? Que esa desorientación te mete en jardines donde no está lo que buscas. Y otra pregunta sería, ¿y qué buscas? ¿Sabes lo que buscas? No, no sabes lo que buscas, porque entonces no meterías las patas en esos jardines. Entonces, el sufrimiento conduce a la liberación del sufrimiento. Decía Buda, esas son las semillas del despertar. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuánto hay que sufrir? ¿Cuánto tiene que sufrir el resistente, el fuerte, para darse por vencido y cambiar de dirección? Suele decirse que la intensidad del Satori es la misma que la de la fortaleza del ego, porque todo es cuestión de energía, y la energía invertida en el ego, en una búsqueda desorientada, puede, con ciertas oportunidades o prácticas o circunstancias o encuentros o como queramos llamarlo, puede conducir a la liberación de todo eso, ¿no? Al despertar. Y Sirio. Hay gente que ha salido porque se cortó varias veces la transmisión, la de internet, quiero decir. Y Sirio. Gaso sí conduce por hastío. Sí. Conduce por hastío. Sí conduce. El sufrimiento sí conduce por hastío a la iluminación, querrá decir, ¿no? Arquímedes. 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 ¿Tiene el ego muchas caras? ¿Puede disfrazarse de propia naturaleza con el sufrimiento extremos para perpetuarse? Claro, hasta el Satori puede ser fingido. Por eso necesitamos de un maestro que nos certifique que no es un invento de nuestro ego. Porque como nuestro ego no sabe qué es el despertar o la iluminación, pues puede recrearla desde su imagen, desde su esquema, desde su invento imaginario de el despertar o la iluminación. Así es.
Repito, por eso necesitamos de un maestro que nos diga si es auténtico, no es auténtico. En la historia de la evolución de la profundización de la conciencia de muchos maestros, sus propios maestros les negaban durante tiempo y tiempo la certificación. No se lo daban. ¿Por qué? Porque no estaban maduros, porque no era auténtico su despertar, su profundización. Era una vida a medias. Arquímedes Gaso. Arquímedes. Bueno, parece que esto se ha terminado, ¿no? Isai. Son útiles tus enseñanzas como la lluvia suave que penetra despacio. Gaso. Arquímedes. Entonces, no solo la certificación, sino el estancamiento lo percibe el maestro. Ah, sin duda, claro. Antes os lo explicaba, uno va diciendo, no solamente cuando empieza, cuando asiste a una primera sesión, va retratándose, ¿no? Con sus intervenciones, con sus silencios, con sus movimientos, está expresando su grado de profundidad. Pero también, mientras hace zazen, por ejemplo, y a lo largo de los meses o de los años, va explicando sus grados de profundización. Así es, y es perceptible manifiestamente. Yisai se conoce como lluvia persistente, lluvia, el chirimiri, o calabobos, como quieras. Así es como debe ser la práctica, así. Persistente. Arquímedes. Gaso por tu enseñanza, Senpai. Yisai Gaso. Doshin Daitai Senpai. Árbol. Es más complicado la atención cuando el trabajo es intelectual, ¿no? Cuando se trabaja con las ideas y palabras
si dificulta la práctica? Sí, sí. No, a ver, trabajar con ideas es muy complicado. Practicar es muy sencillo. El otro día lo dijo Gisai precisamente. Dijo, qué fácil es practicar. Qué sencillo, qué limpio. No hay movimientos intelectuales, hay acción, acción, acción. Así que de acuerdo. Árbol, un gase senpai. Y por extensión, la vida mundana está llena de complicaciones. La vida práctica, la práctica que es la vida, está simplificada. Es para tontos. Aquí en el dojo tenemos un abanico chino que dice en grandes caracteres, qué difícil es llegar a tonto. ¿Se entiende? Árbol, jajaja, senpai. Ichine, sí, gase. ¿Por qué llamamos al tonto, le llamamos simple? Porque su vida es simple. Y también un dicho antiguo del Zen es más fácil engañar a un sabio que a un tonto. Tiene que ver con todo lo que venimos hablando en el último cuarto de hora. Bueno, pues si no queréis otra cosa, nos veremos, ¿qué día? El lunes próximo.